Así que bueno, si les parece, empezamos a presentar el tema de hoy, que en realidad es un disparador para que también ustedes dialoguen conmigo, dialoguen entre ustedes. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos presentado, ahí me di cuenta recién porque la Virgencita me salió de cuadro y eso no lo puedo permitir? A ver, un pequeño problema que como no tengo, no sé por qué se salió de cuadro, pobrecita. Ahí está. Este, habíamos empezado a hablar del tema del mal, habíamos presentado un tema que por supuesto es inagotable, que siempre ronda entre nosotros en nuestras vidas, sea por la pandemia, sea por el sufrimiento, eh, por alguna otra cuestión, siempre nos aparece como, decíamos la vez pasada, como un tema que es un misterio, más que un problema. Un misterio porque, como habíamos dicho, escapa a nuestra domesticación racional. Nosotros queremos siempre todo lo que es muy fuerte para nosotros, todo lo que nos impacta, todo lo que tiene que ver con cuestiones muy profundas de nuestra vida, queremos explicarlo, domesticarlo para que no nos duela tanto, para que no nos angustie tanto y tratar de encontrarle una razón, una ubicación en nuestra estructura mental. Así no, digamos, no tenemos nada que escape a nuestra gran inteligencia que puede explicarlo, conocerlo, dominarlo todo, ¿no? Y resulta que no, que el misterio es realmente misterio, que el mal nos desborda, que no podemos considerarlo problema, porque el problema, como decíamos antes, es lo que podemos resolver, lo que podemos poner negro sobre blanco, explicarlo, y apartarlo. O si no podemos explicarlo, sabemos que en algún momento lo vamos a poder explicar, pero ahí está para poder ser resuelto. Y sin embargo, el mal se resiste a todas nuestras posibles clasificaciones, a todas nuestras explicaciones y siempre nos desborda. Siempre parece que es más fuerte, más grande que nosotros. Nos involucra, nos desborda y se escapa, se escapa. No admite una explicación racional. Siempre, especialmente cuando nos golpea, está siempre ahí detrás, angustiándonos y no sabemos muy bien por qué. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué nos pasa esto? Y no hay una explicación, ¿no? Ya dijimos la vez pasada que la explicación más profunda para el cristiano no es una respuesta racional, no es un discurso filosófico, sino Cristo en la cruz que con su Pascua responde de una manera no como discurso, sino como gesto de amor al misterio del mal, ¿no? Y para brevemente resumir lo que habíamos dicho la vez pasada y proponer un pequeño, un agregado a este tema, habíamos dicho, ¿no? Habíamos, yo creo, compartido entre nosotros, que nosotros tenemos un periscopio muy pequeñito de la realidad. Queremos tener una especie de gran angular, pretendemos que es un gran angular, que todo lo podemos ver, pero Dios nos dio este periscopio, esta ventanita chiquitita, y nuestra tentación es justamente tratar de explicar todo por esta ventanita chiquitita y no darnos cuenta que solo Dios es el que tiene el gran angular. Y eso uno se da cuenta, por ejemplo, cuando sabe que, por ejemplo, cree que las cosas que hizo, algún gesto de, no sé, de, con,
digamos, de solidaridad con el prójimo, algún gesto desinteresado, algún trabajo que hizo por la comunidad, alguna palabra, algún amigo, que no sirvió para nada. Dice, ¿para qué me molesté si en el fondo esto no sirvió para nada? ¿Cuántas veces decimos eso? Bueno, lo que decíamos la vez pasada es que jamás podemos decir eso. No porque no tengamos derecho, tenemos mucho derecho. Job como protestaba, ¿no? ¿Se acuerdan del libro de Job, del Antiguo Testamento? Cómo Dios permite que el diablo lo ponga a prueba, que le manda calamidades y lo sume en una especie eh, de desconcierto, que no sabe muy bien por qué le está pasando todo esto y clama a Dios, porque no entiende. Bueno, nosotros también clamamos, pero muchas veces creemos que tenemos que ver el fruto de lo que nosotros hemos sembrado. Tenemos que verlo, tenemos que percibirlo, y si no lo percibimos no sirvió para nada. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros animarnos a decir que algo de lo que hicimos no sirvió para nada? ¿Tenemos acaso la mirada de Dios, como decía ese gran angular, para darnos cuenta que realmente esa semilla que plantamos no está germinando en algún lugar lejano a nuestras espaldas y que no lo sabemos? Que no nos es dado verlo, solo cuando estemos cara a cara con Dios. Cristo no nos prometió eso, siempre lo digo. Cristo nos prometió que si sembramos en el espíritu en su espíritu, en su Pascua, aceptando su gracia, esa semilla va a germinar y va a colaborar en el crecimiento del reino. Pero nunca nos dijo que íbamos a ver esos frutos totalmente en vida. Tal vez no nos veamos. De manera que una de las cosas que queríamos remarcar era eso. Nunca digamos que esto no sirvió para nada. Eso es algo, no digo que no sea humano, digo que por nuestra condición no estamos en condiciones de decir eso. Nuestra mirada es finita, nuestra mirada es limitada, nuestra mirada es de periscopio. Y por eso nunca sabemos si un gesto, si una actitud de bondad, si al ver a Cristo en el prójimo y ayudarlo, eso no hizo crecer de alguna manera el reino. De hecho, eso es una promesa. Eso hace crecer el reino. Pero a veces decimos nosotros, ¿para qué sirve esto? Bueno, saber que a veces no podemos ver el fruto de nuestras obras. Y a partir de esto nos cuestionábamos el tema de la libertad. El tema de cómo Dios, de alguna manera, nos otorgó este don que para muchos nos parece una especie de maldición más que de bendición, ¿no? ¿Para qué Dios nos dio la libertad si es tan riesgosa? Es decir, si somos personas responsables, si somos personas que tenemos la capacidad de decidir, bueno, podemos malograr la vida, ¿no? Ya vamos a hablar en su momento, si ustedes quieren, sobre el tema de la condenación, todos esos temas de la escatología, el infierno. Pero incluso en nuestra propia vida, sabemos que las opciones libres a veces producen grandes naufragios en nuestra vida o hieren a los prójimos también. Eso lo sabemos perfectamente. El mal uso de la libertad. ¿Cuántas veces vemos y nos desesperamos por el mal uso de la libertad, tanto de los prójimos como de nosotros mismos? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos dio este don? ¿No es más bien una maldición? Es decir, si Dios sabía que íbamos a caer, ¿no? La famosa, que ahora vamos a hablar dos palabras de esto, ¿no? El relato del pecado original, que en el fondo todos lo hacemos presente en nuestra vida, ¿no? Pero si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿para qué nos dio este don?
para hacernos correr el riesgo, para condenarnos. Preguntas, ¿no? ¿No era mejor, por ejemplo, que nos hubiese creado directamente en el paraíso, ya que nos quiere dar el paraíso? ¿Mm? Bueno, si Dios en el fondo quiere que nuestro destino sea estar con Él, ¿y por qué no nos creó directamente en el paraíso junto con Él? ¿No sería mucho menos riesgoso, más directo? ¿No se cumpliría así la voluntad de Dios creándonos directamente en el paraíso y estando con Él, ya que todos estamos llamados a eso? Entonces, ¿por qué Dios no lo hizo así? Preguntas, ¿no? Así que bueno, estas son las cuestiones que abren y que, bueno, vamos a después a ir charlando entre nosotros, pero estas son las grandes cuestiones que abren el tema de la libertad relacionado con el mal. Y comencemos, si les parece, viendo esto de este origen, según la Biblia, del mal que hay en el mundo, ¿no? ¿Se acuerdan del relato de Génesis 2? Estamos ubicándonos más o menos en el siglo X antes de Cristo. Si ustedes toman el capítulo segundo de Génesis, que ahí comienza, es como dos capítulos que son de la misma tradición, la llamada tradición yavista. Es una tradición muy antropomórfica, recuerdan a Dios caminando en el jardín del Edén, creando a Adán de barro, un paraíso cargado de árboles llenos de frutos, un oasis en medio del desierto. Esta es la descripción que hace esta tradición de Génesis 2 de lo que es el paraíso, lo que es este don de Dios al hombre. Fíjense, un paraíso en medio de un oasis, o sea, un oasis en medio de un desierto, ¿no? Qué mayor don que ahí donde existía la sequedad, la aridez. Acá pregunta, o no sé si es una pregunta o una afirmación, dice Belén, ¿por qué cuando Dios lo hizo le fallamos? Sí, le fallamos. No sé si está en clave de pregunta o de afirmación, pero de hecho le fallamos, en efecto. Le fallamos porque elegimos una darle espalda a Dios, y de eso estamos justamente hablando, ¿no? De este relato que comienza con el Génesis 2, esta creación llena de dones que Dios otorga al hombre, pero en el medio de ese paraíso, dice Génesis 2, Dios planta un árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay dos árboles. El árbol de la vida, que es un árbol cargado de frutos que el hombre quiere que coma, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí dice que venimos a cumplir una misión acá en la tierra por un tiempo. Sí, por supuesto. Y en ese sentido me gusta este comentario porque complementa esto que estamos diciendo. Lo vemos muy claramente en este relato, cómo Dios, al crear al hombre en medio de este paraíso, le otorga el pastoreo de la creación, le otorga la responsabilidad de pastorear la creación para servir al prójimo. Esa es un poco la misión que tenemos acá en la tierra, a la que hace referencia Aire, ¿no? No sé cómo se pronuncia, perdón. Que es el hacernos cargo de la creación. Una afirmación, sí, le fallamos, en efecto. Sí, Belén dice que en efecto le fallamos. Y ahora vamos a ver eso en el siguiente capítulo, en el Génesis 3. Decíamos que, bueno, Dios crea todo para nosotros, crea este árbol de la vida, nos invita a comer sus frutos, nos otorga la creación para que nosotros seamos administradores de esa creación. Hola Alberto Olivera, se está conectando. Bueno,
la cuestión es que hay un segundo árbol, un árbol misterioso, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dice al hombre que no coma de ese árbol. ¿Por qué? Son frutos que le están vedados, no puede comer de ese árbol. Tantas especulaciones se hicieron respecto de esto, desde esa famosa manzana que no aparece en el relato bíblico, esa manzana que Eva le ofrece a Adán y que, repito, no es tal, aparece como un fruto. Lo de la manzana, después en algún momento lo hablamos mejor, es una interpretación de la Edad Media, pero en ningún momento se habla de una manzana sino de un fruto. Y el tema es que el hombre, a pesar de la prohibición de Dios, come de ese fruto, instigado por la serpiente, y dice que se le abren los ojos y se sienten desnudos. Bueno, hay un montón acá de interpretaciones que dicen, esto es un pecado sexual, porque de repente sintieron pudor, que Eva le haya ofrecido la manzana a Adán y lo hizo pecar, habla también del pecado sexual. Otros dicen, no, Dios no quería que conociéramos algunas cosas que solamente Él las tiene que conocer porque es el árbol del conocimiento y Dios no quiere que conozcamos y por eso nos castiga. Bueno, todas interpretaciones absolutamente absurdas porque no responde a lo que es la lógica del relato bíblico. Hay que entender, por empezar, que está escrito en un lenguaje mítico, que está usando un lenguaje muy profundo, símbolos teológicos que tienen que hacernos, tenemos que nosotros darnos cuenta qué es lo que quiere decir el autor con esto, hacia quiénes se dirige, qué recursos está empleando y qué quiere decir el autor con esto. El conocer en la mentalidad bíblica no significa simplemente un conocer especulativo. Recuerdan, por ejemplo, bueno, en los evangelios decía que María no había conocido varón, es decir, no había tenido relaciones con ningún hombre. Ese es el conocer, un conocer que tiene una referencia, que tiene un nexo muy importante con lo que se conoce, no es un conocer especulativo, es un conocer efectivo. Por eso la maldición y la bendición son tan importantes, tan tremendas, porque uno no solamente está deseando el bien o el mal, sino que está invocando sobre la persona que maldice o bendice el mal o el bien. Ya vemos que en Génesis 1 Dios crea a través de la palabra, es decir, ven la relación entre la palabra, entre el conocimiento, cosas que son en todo caso principios mentales, que uno pronuncia, tiene que ver concretamente con la realidad. Dios al crear por la palabra convoca a la realidad, la hace existente. De la misma manera, cuando Dios dice que no coman de ese árbol, lo que está queriendo decir es que no les corresponde a ellos dominar los principios del bien y del mal. Por eso, la serpiente como instigadora dice, van a ser como dioses, se les abrirá los ojos. ¿Por qué? Porque en el fondo es la tentación de ponerse uno en el centro y decidir lo que está bien y lo que está mal, las leyes éticas. No conocerlas. ¿Cómo no va a querer Dios que conozcamos si nos puso hasta en la misma conciencia esas leyes morales? Es ridículo pensar eso si Dios nos comparte esa conciencia al crearnos. Se trata entonces que al comer de ese fruto del conocimiento, estamos queriendo ponernos en el lugar de Dios. Estamos queriendo nosotros legislar y decidir según nuestro propio capricho lo que está bien y lo que está mal. Y fíjense que ahí es donde vienen las consecuencias del pecado original. Ahí es donde se sienten inmediatamente desnudos. ¿Por qué desnudos? ¿Por pudor? Se sienten desnudos porque ellos eligieron dar la espalda a Dios. Si ellos mismos se ponen como Dios, rechazan a Dios.
Si ellos mismos se consideran señores, ya no se consideran hijos. Deciden ser huérfanos, deciden dar la espalda a Dios y decidir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Eso produce una ruptura con la comunión, de la comunión con Dios. Por eso se sienten desnudos, porque se sienten desprotegidos de Dios. Pecado de soberbia, dice Marta. Exactamente. Es el pecado de soberbia, ni más ni menos. La raíz de todos los pecados es el pecado de soberbia. El creerse ser, sin, si quieren, la tentación de ser como Dios, pero nosotros también caemos en el pecado de soberbia cuando pensamos que ocupamos el centro de la realidad, que todo gira alrededor nuestro, que es un poco lo que quisieron en este gesto de nuestros primeros padres. Todo giraba alrededor, perdón, esto es muy poco televisivo, pero bueno. Es el pecado de soberbia porque se coloca el hombre en el lugar de Dios y se cree superior al resto de la creación. Y justamente por eso se produce esa cadena de rupturas. Adán y Eva se sienten desnudos, es decir, se sienten huérfanos, desprotegidos, desnudos, por eso corren, se ocultan. ¿Por qué se ocultan? Porque ya no pueden estar ante Dios dialogando como antes. Ya no pueden hacerlo porque ellos eligieron dar la espalda, queriendo ponerse en el centro de la realidad. Y a partir de ahí se produce una especie de reacción en cadena. No solamente cortan la relación con Dios al dar la espalda a Dios, ellos con su libertad, sino que además comienza un conflicto entre ellos, acusaciones cruzadas entre Adán y Eva cuando Dios los convoca para ver qué es lo que hicieron. Es decir, Dios los convoca en el fondo para que se manifiesten las consecuencias de sus actos, ¿no? No es un castigo que Dios impone desde afuera, sino que les muestra, ahí lo van a ver en todo el relato, después los invito a leer este relato de Génesis 3, les muestra las consecuencias de este pecado de soberbia, como bien dice Marta. Hay ya un choque entre Adán y Eva, va a haber una relación de dominio del hombre hacia la mujer, una relación no querida por Dios, sino fruto del pecado. Va a haber también una falta de comunión con el mundo, fíjense, cortaron la relación con Dios, cortaron la relación entre los hermanos, esto después se va a prolongar, por ejemplo, en el pecado de Caín hacia Abel, ¿no? Se va a prolongar en el pecado de soberbia general en la Torre de Babel, o en el Arca de Noé, como toda la humanidad era perversa. Bueno, vamos a ver amplificado a lo largo de estos capítulos, estos primeros capítulos del Génesis, lo que significa este pecado de soberbia. Y como digo, también una relación de falta de comunión con la naturaleza. El hombre va a tener que cultivar la tierra y va a tener que ganarse el pan con el sudor de su frente. Ya no va a ser cuestión de extender la mano y tomar el fruto del conocimiento, del fruto del árbol de la vida, que estaba ahí para ellos. La naturaleza ya les va a regatear sus dones, no es que se los va a negar, pero ya no va a ser algo espontáneo. También entonces, y hoy lo vemos tanto en el pecado de la ecología, como el hombre envenena su medio ambiente por su egoísmo, por su codicia, la naturaleza también le va a ser adversa. Y en Eva también se ve este signo cuando dice que parirá con dolor. ¿Ven? La naturaleza, lo corporal, lo material, lo natural, le va a ser adverso al hombre. ¿Todo por qué? Por este gesto de soberbia que hace una especie de gran desbarajuste de todos los órdenes. Y por último, esta expulsión
del paraíso, que en realidad también es constatar cómo nosotros mismos hemos roto con nuestra interioridad. ¿Qué quiere decir esto? Este castigo de la muerte que impone Dios. Si dejamos de tener una comunión con Dios, vamos a dejar de experimentar la muerte, que es algo natural de todo organismo vivo, como un paso hacia Dios. Porque mientras yo tengo esta relación de amistad, en el momento que cesa mi vida biológica, donde mi organismo ya no da más y tengo que hacer el siguiente paso hacia mi alma, hacia los brazos de Dios, ya no lo voy a vivir si di la espalda a Dios como un paso natural. Lo voy a vivir como un abismo, lo voy a vivir como un salto al vacío, porque ya yo no quise seguir viendo a ese Dios a los ojos. De manera que si expulso a Dios, la muerte va a ser un abismo. No lo veo a Dios, no veo el puente. ¿Por qué? ¿Porque Dios se retiró? No, porque yo corté el puente. Entonces lo que voy a ver es un abismo. De manera que hasta esto, hasta sentir la muerte como un desgarrón, como un salto al vacío, como un absurdo, como dicen los filósofos existencialistas, Sartre, Camus, se ve como un gran salto al vacío, como un gran absurdo, como la finalización de todo lo que me caracterizaba en vida. Pero Dios, y con esto cierro un poco el relato, nunca nos retira su ayuda, nunca nos retira su gracia. A pesar del pecado, en ese mismo momento aparecen gestos muy bellos. Dios lo arropa a Adán y Eva y le promete a la descendencia de Eva que esta descendencia va a terminar derrotando al mal, porque va a pisar la cabeza de la serpiente, lo que se llama el protoevangelio, que está en tantas advocaciones de la Virgen, donde aparece la Virgen pisando la cabeza de la serpiente. Es esto, el protoevangelio. ¿Qué quiere decir protoevangelio? El primer anuncio de la buena nueva. En el mismo momento que el hombre pecó y desgarró todo el resto de las relaciones, en ese mismo momento Dios le promete la redención. Ya, fíjense, redención, ¿por qué? Ya no se trata simplemente de un paso natural hacia la plenitud de Dios. Tiene que ser rescatado. El hombre tiene que ser rescatado porque se metió a sí mismo en un pozo. De eso se trata la redención, del rescate. Ya no va a ser simplemente una elevación hacia Dios. Podríamos hacer teología ficción y decir, en eso hubiese consistido nuestro destino si no hubiésemos pecado. Pero bueno, como nos metimos en ese pozo, tenemos que ser rescatados de ese pozo, de esa situación de colapso. Como bien, Marta, bienvenida Marta Zavala desde México, siempre nos visita. Y justamente habla del libre albedrío que nos da Dios, y de eso se trata, ¿no? Como este relato, y con esto cierro el relato y pasamos a hablar un poco de esta libertad, es la prueba de la libertad, perdón, es la prueba de la libertad. Cómo de una manera misteriosa hicimos un mal uso de esa libertad. Y ahí vuelven las preguntas. ¿Por qué? Si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿por qué nos dio la libertad? Acá pregunta Fernando, ¿no? ¿Por qué Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal y no solo... no, esto lo pregunta Gaby, bueno, la esposa de Fernando, mis amigos, y no solo el de la vida. Muy bien, buena pregunta, ¿no? Es un poco volver a preguntarnos de otra manera por qué Dios no nos creó directamente en el paraíso. El poner el árbol del conocimiento del bien y del mal es darnos el don de la libertad. No solamente los dones, sino también el don de elegir. Elegir si queremos nosotros ser el centro de creación, ser el ombligo del mundo, o queremos estar en comunión con Dios.
Y esto abre un poco la pregunta. ¿Se entiende esto? Una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que esto lo que Gaby está planteando es una manera muy visual de ver esta pregunta. ¿Por qué Dios no nos creó directamente en el paraíso? No estamos hablando, ojo, del paraíso terrenal, ¿eh? Estamos hablando de algo mucho más grande, porque nuestros primeros padres no tenían la comunión con Dios a la que estamos llamados nosotros en el cielo, ¿no? En nuestras almas y posteriormente en la resurrección final, donde vamos a ver a Dios cara a cara, donde ya no va a existir el mal, no va a existir el dolor. Acá, en este relato de la creación, por supuesto que existe la libertad, existe el mal, y de hecho vino el mal por el pecado. Entonces, como dice Gaby, ¿por qué Dios no nos puso simplemente en un lugar de plenitud donde no existiera el árbol del bien y del mal? Y justamente Mónica acá lo dice, lo pregunta: ¿Jesús en la cruz no nos redimió del pecado original? Ciertamente. Y bueno, adelanto algo para redondear, que si tiene algún sentido, me da el pie para contestar esto. ¿Qué relación tiene el bautismo con el pecado original? Bueno, son dos caras de la misma moneda. El tema es este: así como todos pecamos, porque el pecado de Adán se transmite a todas las generaciones, todos nacemos bajo ese pecado, no solamente porque nacemos en una humanidad que dio la espalda a Dios, sino porque nosotros también, tarde o temprano, pecamos y actualizamos en nosotros, seguimos cargando ese mal en el mundo. Pero si todos pecamos, si todos necesitamos, digamos, de esa redención, si todos caímos en el pozo, es otra manera de decir que Cristo en la cruz murió por todos. Todos necesitamos de la redención de Cristo y Cristo murió por todos. Esa es la gran dimensión evangélica del pecado original. Es decir, porque todos caímos, todos necesitamos ser rescatados. Y de hecho, Cristo, como bien dice Moni, nos rescató en la cruz de este pecado original. O sea, después de una preparación a lo largo de toda la historia de la salvación, donde desde el primer momento que el hombre cae, Dios va preparando al hombre, predisponiendo su corazón en la historia, en medio de una comunidad, el pueblo de Israel, que a través de los avatares históricos va purificando su, su vida, sus actos, a través de los profetas, que van mostrando y van anticipando esta redención. Finalmente, Cristo a todos nos redime en la cruz. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista. Todos caímos en ese pecado y por lo tanto Cristo nos redimió a todos, y por eso en la cruz se produce el rescate de todo el género humano. ¿Cómo participamos nosotros de ese rescate? Y primero que nada con el rito del bautismo. Con el bautismo somos renovados y somos rescatados de esa situación de pecado original. Es lo primero que tenemos que decir. Es la puerta de entrada a la comunidad de la iglesia, y a través de ella recibimos la gracia. La gracia de tener esa posibilidad de acceder a la redención que Cristo a todos nos ofrece. Y acá tenemos otros comentarios. Dar todo al hombre implicaba también darle la libertad, exactamente. Los dos árboles simbolizan la capacidad de elegir, sí, especialmente el árbol del bien y del mal, ¿no? Sin la posibilidad de elección hubiese sido marionetas, exactamente, de eso se trata, muy bien, sí, de eso se trata, Belén, Marta,
que están comentando y que están acercando muy bien el tema que queremos compartir, exacto. Independientemente de o no independientemente, teniendo siempre, digamos, como música de fondo, me gusta más de esta manera, el hecho de que somos redimidos por Cristo y que Dios no nos dejó abandonados a nuestro libre albedrío, que esto quede muy claro. Si hay algo que Dios obró en Cristo es esa posibilidad de redención de todo el género humano, esa posibilidad de sacarnos de ese pozo en que nosotros mismos caímos por nuestra libertad. ¿Cómo hacemos esto? Aceptando la gracia de Cristo, primero a través del bautismo y después a través de una vida de la fe, a través del ejercicio de la caridad con el prójimo, a través de los sacramentos, de la palabra, todos los medios que ya sabemos que la Iglesia nos pone a nuestra disposición para seguir caminando en la gracia de Cristo. Pero vuelvo al tema que muy bien pusieron Marta, Belén, bueno, Moni, Gaby sobre el tapete. ¿Qué es esto? Y retomando lo que dice Belén, ¿no? Hubiésemos sido marionetas, exactamente. ¿De qué habría servido que Dios nos creara directamente en su paraíso, es decir, en el cielo, lo que entendemos por cielo, o si quieren el reino final ya resucitados, como quieran pensarlo, ¿no? Nuestras dos grandes realidades escatológicas que nos esperan. Primero, ese paso transitorio por el cielo, donde nuestra alma va a ser plena en comunión con Dios si morimos en gracia. Y después, la resurrección final que le espera a todos los seres humanos. En ese momento de plenitud final también nuestro cuerpo va a participar de esa plenitud final, sin ocaso, sin posibilidad de mal. ¿Por qué no nos creó directamente en ese estado? Bueno, justamente porque nos respeta demasiado, porque nos quiere demasiado, porque no quiere marionetas, como bien dice Belén, porque quiere seres humanos y quiere una relación de amistad. Fíjense, tanto respeta y quiere Dios al hombre que le propone ser, siendo Él infinito, siendo Él inalcanzable, una relación de amistad. Toda la historia de salvación se vive por una lógica de amistad. Una amistad entre alguien infinitamente grande y nosotros pobres criaturas, pero relación de amistad al fin. Una amistad que nos redime, que nos rescata, pero relación de amistad. Si no se entiende, está bien, bienvenidos. Eso es uno de los gestos desconcertantes de Dios. Y esa relación de amistad implica la posibilidad de que rechacemos la amistad. Yo puedo decir, no quiero esta amistad. Una amistad, si es tal, no viene con un revólver en la cabeza diciendo, sé mi amigo. Pero por otro lado, Dios quiere que nosotros también seamos partícipes de nuestra propia salvación. ¿Por qué? Porque no quiso muñequitos que diera el cuerda y alabara a Dios y estuviera con Dios eternamente. Eso sería cualquier cosa menos un ser humano. Pensar de esa manera sería pensar en otro ser, alguna otra criatura que no es el ser humano. Fíjense que ni siquiera los ángeles los creó como muñequitos. Los ángeles, dice nuestra fe, fueron puestos en la opción, en la libre opción, al comienzo de todos los tiempos. Y acá Mónica pregunta, ¿hay alguna relación entre el libre albedrío y la recta conciencia? Por supuesto que sí, claro. Justamente, el libre albedrío, si nosotros somos suficientemente honestos con nosotros mismos, no es inevitable caer, no es fatal caer. Tenemos antes que nada nuestra recta conciencia. Fíjense, acá propuso Moni un tema muy importante. No se trata solamente de una cuestión de fe, no se trata de una cuestión solamente de los creyentes.
que nosotros decimos, bueno, nosotros creemos en el paraíso y bueno, nos planteamos nosotros, bueno, ¿por qué no nos dio Dios directamente esa posibilidad de vivir en gracia con Él? Esto es una pregunta que se puede extender a todos los hombres aunque no tengan fe. ¿Por qué la prueba del bien y del mal? ¿Por qué la prueba de la libertad? Antes que nada, aun cuando no tenemos fe, tenemos la recta conciencia. Tenemos la libertad y tenemos la recta conciencia. ¿Qué es la recta conciencia? El ser honesto con aquello que nosotros descubrimos en lo profundo que está bien. Seguir lo que nosotros creemos que está bien. Ojo, siempre tenemos que distinguir entre la recta conciencia y la conciencia verdadera. Esa recta conciencia, si es honesta, se va a dejar iluminar tarde o temprano por el bien que está ofreciendo cuando nosotros realmente somos honestos, primero los principios morales que no podemos rechazar, porque si somos realmente sinceros, los tenemos ahí en el fondo de nuestra conciencia. Pero también el camino que propone la Iglesia, que es un complemento de esa recta conciencia que descubrimos. Es decir, si nosotros seguimos verdaderamente aquello que creemos que está bien, tarde o temprano nos vamos a encontrar con la verdad. Repito, tarde o temprano nos vamos a encontrar con la verdad objetiva si somos buscadores sinceros del bien y de la verdad. No alcanza con nuestra recta conciencia porque si no estaríamos, si quieren, cayendo un poco en la soberbia de decir yo sigo lo que me parece que está bien. No. Si somos honestos, esa recta conciencia significa descubrir en lo profundo lo que verdaderamente sabemos que está bien y está mal. Y que a veces nosotros nos ocultamos al contrario, para hacerla nuestra, para hacer las cosas a mi manera, como yo siempre critico la canción esa de Frank Sinatra. No se trata de hacer las cosas a mi manera, se trata de descubrir en lo profundo lo que es mi conciencia. Y la recta conciencia, justamente, es ser honesto con aquello que uno descubre. Y si uno descubre esa recta conciencia y se compromete en una vida honesta y coherente, tarde o temprano va a descubrir la verdad moral y después la verdad de Cristo. Eso es un camino y es una promesa que por senderos que solo conoce Dios vamos a descubrir. Y esos son los hombres de recta conciencia, ¿sí? Acá dice Marta que la segunda venida donde todos seremos redimidos sería tal vez un nuevo comienzo de humanidad, de nuevo otra caída. No, de ninguna manera. Está buena la pregunta. No, la segunda venida es la venida de lo definitivo, la consumación final de aquello que estamos caminando como peregrinos. Ahí ya la libertad no va a ser la libertad de poder elegir entre una cosa y otra, va a ser una libertad mucho más profunda, que va a ser la libertad de vernos libres de las ataduras del pecado, que es el concepto más profundo de libertad. A ver, hay una cosa que todos sabemos, ¿no? Que es, tenemos una primera concepción de libertad que es la de poder elegir, un poco lo que ejercieron Adán y Eva. En ese sentido está muy bien la pregunta de Marta. Es decir, nuestros primeros padres, Adán y Eva, estos personajes simbólicos que representan a nuestros primeros padres, eligieron entre el bien y el mal, entre entrar en comunión con Dios, aceptar a Dios o dar la espalda. Pero hay una libertad mucho más profunda que nos plantea Cristo, que no es una libertad de hacer cosas, sino una libertad para. Ahí es donde se consuma, ahí es donde tiene el máximo fundamento y el máximo sentido de la libertad. Ya no soy libre de hacer esto, de hacer la mía o prestarle atención al prójimo. Es la libertad para amar como Cristo amó. Y esa es la libertad que vamos a gozar en esta segunda venida, que va a implicar esa resurrección de todos, este reino, esta Jerusalén celestial, donde ya no va a haber más lágrimas, como dice el Apocalipsis. Ya no va a haber más mal, no va a haber más lágrimas,
¿Por qué? Porque va a venir lo definitivo y la libertad va a ser la libertad de amar plenamente a Dios y a los demás sin la esclavitud del pecado. Que nos esclaviza, ¿por qué? Porque nos impide amar, nos impide realizar aquello que estamos verdaderamente llamados a hacer, aquello para lo que Dios nos creó, amar plenamente al prójimo. Esa es la libertad que vamos a gozar definitivamente y una libertad que no nos va a ser arrebatada. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en plena comunión con Dios, con ese Dios que es amor en sí mismo. Y una vez que entramos en ese torrente de amor infinito entre las tres personas de la Trinidad, ya es irreversible. ¿En qué sentido? ¿Va a ser un eterno aburrimiento, una eterna contemplación de Dios a lo lejos? No. Vamos a entrar en ese torrente de amor infinito entre las tres personas. Vamos a estar, entre comillas, atrapados en ese amor y ese amor es lo que nos va a liberar de todas las esclavitudes. Y vamos a ser libres en el sentido que vamos a poder amar cada vez más y más allá de nuestras propias capacidades y nuestros propios límites, a Dios y a los demás. Cada vez más vamos a crecer en eso. No vamos a estar estáticos. Vamos a crecer más allá de todas nuestras posibilidades naturales y sobrenaturales imaginables. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en ese torrente infinito del amor entre las tres personas divinas. Y por eso, volviendo un poco a la consulta, al comentario de Marta, de ninguna manera la segunda venida va a ser un comienzo, un reseteo de la humanidad. No vamos a volver al paraíso que nos narra el Génesis 2 y el Génesis 3, donde Adán tenía la prueba de la libertad y donde además estaba sometido a la muerte, ¿no? Porque muerte biológicamente entendida. Cuando resucitemos, fíjense, preguntémonos en Cristo glorificado, cuando se aparece a los apóstoles, ¿sí? Va al Padre, no corre la misma suerte que Lázaro, que Jesús resucitó después para volver a morir. Cristo resucita glorificado y vuelve al Padre, a la plenitud del Padre, y así estamos llamados nosotros a resucitar, glorificados y plenamente realizados en nuestra estatura natural y sobrenatural, así como Dios nos pensó al crear. Y eso es lo que estamos llamados. Y cuando alcancemos nuestra plena estatura, que en clave cristiana lo llamamos la santidad, esa plena estatura va a ser el hecho de que hemos realizado plenamente la imagen de Dios en nosotros, así como Dios nos pensó. Y eso, por supuesto, al alcanzar nuestra plena estatura, vamos a adquirir la libertad máxima, que es la libertad de amarlo, sin ninguna atadura. Y por eso no va a haber marcha atrás, porque una vez que uno alcanza esa plena estatura, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, sino porque hemos recibido la plena gracia de Dios, lo que llamamos la gloria futura, en ese caso ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás en el sentido que vamos a seguir creciendo. No hay vuelta atrás, ¿por qué? Porque una vez que cortamos la cadena de la esclavitud por la gracia de Cristo, ya nadie nos vuelve a ser esclavos. Como dice Pablo, ¿dónde está tu aguijón, muerte? Nos hemos liberado de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud del pecado. Una vez que nos liberó Cristo de eso, ya nos liberó. Pero para eso tenemos que seguir peregrinando y tenemos que seguir aceptando la gracia hasta que termine nuestra vida biológica. Por eso somos peregrinos. Pero en el momento que venga esa parucía, en el momento que Cristo vuelva en gloria, ya se va a consumar toda la creación. Y ya no va a haber más llanto ni dolor, como dice el Apocalipsis. No sé si esto responde un poco a la pregunta de Marta. Pero bueno, entonces este es el tema, ¿no? Dios, justamente como nos quiso amigos, nos creó de esa manera. Nos creó
con la capacidad de también nosotros decir que sí. Este es el gran misterio de la libertad. Pero si no, no hay vuelta. Si nosotros realmente nos consideramos libres, o mejor dicho, sabemos por fe que Dios nos dio esa libertad conlleva el riesgo de decirle que no y malograrnos. Si hubiese otra tercera posibilidad, seríamos muñequitos. Es decir, si de alguna manera Dios hubiese hecho algún truquito con nosotros, y en el fondo no pudiésemos del todo decir que no, bueno, es lo mismo, es la misma objeción que, que, plantea, que plantearon antes. Para eso nos crea como muñequitos. Acá Fernando dice, el que usa la libertad para el mal, creyendo hacer el bien, o sea, de buena fe, pero invadido por la ideología, está tan destinado al paraíso como muy bien la pregunta, como el que obra por amor. Bueno, sí, tantos ejemplos como, por ejemplo, el terrorismo, el aborto, sí, exacto, es una gran pregunta. El tema es el siguiente. Habíamos, si responden mi pregunta, sí, responden mi pregunta. Sería hacerlo así, claro, Marta, si no sería una especie de eterno retorno, ¿no? Como lo que plantean las religiones orientales, que es un eterno retorno, ¿no? Ahora vuelvo a lo de Fernando, pero si no sería un eterno retorno a lo mismo, es decir, las religiones orientales que plantean un perpetuo retorno, no. Para el cristianismo el futuro es un futuro abierto y un futuro de plenitud. No estamos continuamente en un ciclo como una especie de ardilla en una jaula. Gracias. Y respecto a lo que dice Fernando, a ver, puede ser que haya gente que de buena fe, como dice Fernando, se plantee que está haciendo las cosas bien. Pero ojo, si la persona es suficientemente honesta, en algún momento se le va a tener que resquebrajar la ideología. Una ideología es algo que de alguna manera, cualquier ideología estoy hablando, de izquierda o de derecha, cualquier ideología es algo que obnubila la inteligencia. Y en ese sentido, si obnubila la inteligencia, detiene mi búsqueda y detiene mi intención de ser una persona de recta conciencia. Me dejo llevar por las consignas, me dejo llevar por lo que otros dicen y no investigo, y no escargo. Es decir, una persona, fíjense, supóngase el tema de aborto, un tema tan complicado que hablamos hace poco. Acepto directamente lo que dice la ideología de género, el feminismo o los poderes de turno y digo, sí, lo importante es elegir. Si realmente soy honesto, en algún momento tengo que posar mi vista en esa realidad de ese ser gestante, en ese embrión, en ese feto, como quieran llamarlo, ¿no? En algún momento tengo que abrir los ojos y preguntarme, no digo preguntarme no solamente por los derechos de la madre, sino por quién es ese que está gestándose en la panza de la madre. ¿Sí? Esa es una pregunta obvia. Y lo más fácil, lo más cómodo decir, es un conjunto de células. No me interesa, lo que me interesa es la libertad. Ya no estoy siendo una persona de buena fe, ¿eh? Me estoy yendo por las ramas. No estoy respondiendo a la pregunta. Y no estoy diciendo acá, como dijimos antes, que tengo que agarrar y preguntarle al cura. La misma asociación Nacional de Medicina, Fernando ya me va a poder ayudar cómo se llama, la Academia Nacional de Medicina, declaró, como antes otros médicos y otras asociaciones, que desde el primer momento de la concepción estamos en presencia de un ser humano. Es una persona de recta conciencia, es decir, una persona que quiere buscar sinceramente la verdad, no se va a dejar llevar por una ideología que le es cómoda a sus intereses. Va a tener que escarbar un poco más. Y va a tener que, aún sin tener fe, repito, aún sin tener fe, va a tener que escarbar y va a tener que descubrir
que estamos en presencia, es un hecho científico, que estamos en presencia de un ser humano. Y ya no le va a ser tan fácil decir lo principal es la libertad de la madre. Lo principal va a ser ahí, si tiene recta conciencia, si tiene buena fe, el valor de la vida de esa persona gestante. Por ejemplo, es decir, la recta conciencia, la buena fe, implica en algún momento salirse de esos esquemas tan cuadrados de una ideología. Como yo siempre digo, esos esquemas que caben en 5 bits de información. Si una persona de buena fe es una persona en búsqueda, es una persona que se cuestiona, es una persona de pensamiento crítico, que no se deja guiar solamente por consignas, porque quiere buscar la verdad y quiere encontrar la verdad. Y si quiere realmente encontrar la verdad, va a dejar de lado las consignas vacías. Es decir, ahí está también, yo creo, una punta de respuesta, ¿no? Dios solamente sabe en el alma de esa persona hasta qué punto tiene lo que los teólogos llaman la ignorancia invencible. ¿Qué quiere decir? Una persona que vive en ignorancia, con mucha buena fe, pero que no puede esclarecer su mente para encontrar la verdad. Eso solo depende de Dios y de la condición de esa persona, los límites, y es un misterio. Yo lo que puedo decir es que de alguna manera la buena voluntad de la recta conciencia tienen que mover, tienen que derrumbar nuestras estanterías y tienen que movernos a descubrir cosas que las ideologías nos estaban tapando. Y eso también nos tenemos que decir a nosotros mismos. Ojo, ¿cuántas veces nosotros tenemos falsas caricaturas de Dios y tenemos mucha conciencia verdadera, que abrazamos nuestra fe que es verdadera, pero capaz que estamos en el fondo de nuestro corazón abrazando un ídolo porque nos conviene, ¿no? Son cosas que también nosotros tenemos que plantearnos, ¿no? Pero bueno, espero no haber dejado ninguna pregunta en el tapete. Ya va siendo hora entonces que nos despidamos.